Este es uno de los temas base de lo que vamos a necesitar. Nosotros somos la familia Pellegrino, ella es mi esposa Marianela Acuña, tenemos 17 años de casado y tenemos entre los dos tres hermosas hijas. Sí, mi esposo Franco Pellegrino. Esta noche va a ser junto conmigo, pues vamos a dirigir esta sesión. Nuestras hijas tienen 28 años, 27 años y 11 años. Como pueden ver, pues hemos superado algunas etapas de las que ya Lisette nos habló en la sesión pasada. Nos encontramos en dos etapas al mismo tiempo, poco difícil, pero Dios nos ayuda. Las adultas ya mujeres han pasado etapas importantes, críticas, eh, y bueno, están en otra etapa de la vida diferente a lo que tiene la pequeña de 11, que es un deseo. También pueden ver en la pantalla un escudo que nosotros preparamos. Así como ustedes lo van a preparar también en una de las sesiones futuras que van a ver, hay un tema que trata de los valores que tenemos como familia y la parte de la tarea en esta sesión justamente es hacer cada uno pues su escudo familiar con sus valores. Este fue el que nosotros preparamos un momento y se los compartimos entonces nuestro escudo familiar. Vamos entonces a iniciar la sesión. Vamos a preparar nuestro corazón y estar muy atentos a lo que vamos a hablar, ya que es necesario que tengamos la actitud correcta para poder entender todas estas cosas. El objetivo de esta semana es reconocer las heridas causadas por los padres y en el proceso lograr liberar perdón y sanar el corazón. En esta semana, este tema está dividido en 2 semanas. Nosotros vamos a tocar cómo reconocer las heridas causadas por los padres y en la próxima semana sanar las heridas emocionales, físicas y espirituales Con la con la práctica del perdón. Antes de ingresar al tema, necesitamos saber qué es el ser humano. El ser humano, como dice en Primera de Tesalonicenses 5 del 23 al 24, habla que nuestro ser está conformado por espíritu, por alma y por cuerpo. Así como nuestro Dios está formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nosotros somos un ser tripartito. Tenemos espíritu, somos el único eh, ser de la creación que tiene espíritu. Y en este espíritu también está dividido en tres partes. Es la comunión, que es lo que nos permite comunicarnos con Dios a través del Espíritu Santo. Tenemos la conciencia, donde están los valores absolutos. Y allí, con estos valores, podemos diferenciar entre el bien y el mal. Tenemos nuestra intuición, que el mundo habla sobre y lo compara con un sexto sentido. En nuestro caso sabemos que es el discernimiento. También estamos formados por alma y cuerpo. El alma donde reside nuestra voluntad, donde hablamos que está el corazón, la mente, las emociones y los sentimientos. Y tenemos el cuerpo que también está formado por tres partes, que son cabeza, tronco y extremidades, los sentidos, la fisiología, la morfología y la anatomía. Todo lo que sucede en nuestro espíritu y en nuestra alma es reflejado por nuestro cuerpo. Cuando tenemos problemas y enfermedades en nuestra alma, el cuerpo las somatiza y hablamos de lo que se llaman las enfermedades psicosomáticas.
Y así también cuando nuestro espíritu no está en la debida comunión con Dios, también nuestro cuerpo lo manifiesta en muchas formas. Hablamos de que nosotros podemos ver a través de nuestro cuerpo las emociones, si una persona está feliz, está contenta, está triste, también su espíritu, si vemos que tiene un espíritu atormentado, el cuerpo, ese reflejo de las otras dos partes. Y entonces necesitamos ir como dice aquí en Éxodo 25, porque el Señor es un Dios celoso y Él visita la maldad de la tercera, la cuarta generación de nuestros hijos, pero también hace gran misericordia hasta la milésima generación de aquellos que respetan, aman y cumplen sus mandamientos. Y si cumplimos no cumplimos los mandamientos, vamos a ir del fracaso a la restauración. Y para ello necesitamos aprender a perdonar. Quisiera que alguno de ustedes pudiera compartir, abrir su micrófono y que pueda expresarnos en pocas palabras, dos o tres personas, de qué se trata, de dónde surgen las heridas, qué consecuencias tienen las heridas, dónde se originan las heridas. Pueden abrir al levantar la mano. No veo por ahí manos levantadas, no sé. Mariela va a hablar. Ok, María, por favor, adelante. ¿De dónde Ok, crees que se originan las heridas? bendecida noche. Pasa que estaba buscando dónde levantar la mano, estaba aquí confundida. Bueno, eh, yo pienso que las heridas vienen cuando hemos tenido experiencias, hemos vivido algunas situaciones que, que uno dice, uno piensa pues humanamente de que, bueno, me marcó alguna situación que haya vivido o que lo haya vivido en la infancia, en alguna etapa de mi vida, pero yo he entendido que es cuando, si lo vivido llega al extremo de alterarme o de cambiar mis sentimientos, por ejemplo, eh, resulta que hay heridas que yo siento pues que a lo mejor pueden aumentar un orgullo o pueden aumentar un egoísmo o pueden aumentar un dolor y que que le demos cabida a que eso permanezca en el tiempo, es algo que más bien, o sea, daña, contamina más bien el espíritu, porque si no, si somos personas pues que en algún momento, porque ocurrió que en algún momento de la vida uno, que yo no nací pues digamos en una familia cristiana y situaciones que viví que no fueron gratas o no era lo que a lo mejor lo que a medida que uno va creciendo, va madurando, a lo mejor uno puede evaluar algunas cosas desde el sentimiento de uno, de lo que uno a lo mejor hubiese querido para uno, pero bueno, que lo haya vivido, pero que lo viví, que no fue así. Si eso en algún momento me afecta mi personalidad o me fortalece algunos sentimientos que definitivamente no son sanos, eso me mantiene presa, me mantiene presa, enferma y, y bueno, me quita la libertad que puedo yo vivir realmente con mi Padre Santo, ¿no? Que ya por supuesto que estoy en ese proceso y en ese aprendizaje de que solo Él sana, que solamente Él es el que puede restaurar y que a medida que aprendemos, porque también equivocadamente llegué a pensar que perdonar era
un sentimiento y resulta que Amén, no, que es una decisión. amén, mi hermano. Vamos a darle también la oportunidad a Antonio Graterol y después a Bárbara León y después continuamos con el tema. Por favor, sean coincisivos. Buenas noches, bendiciones. ¿Me oyen? Bendiciones. Sí, Sí, Ok, Antonio, adelante. buenas noches. Yo pienso que las heridas, o como tienen allí el tema, la ofensa, viene de expectativas que nos creamos de personas que nos rodean, de las personas de autoridad, de las personas que tienen de una u otra manera afecto en nosotros. Porque las heridas no provienen de gentes que no tienen afecto en nosotros, ¿ok? Las heridas provienen de aquellas expectativas que nos creamos de alguien, de un papá, de una mamá, de una figura de autoridad, de un cónyuge, y esas son las que realmente son heridas, porque en el mundo conocemos personas y vemos muchas personas, nos damos muchas personas, nos pueden ofender de muchas maneras, pero las heridas son producidas por aquella parte afectiva, aquella parte que estamos ligados almáticamente de una u otra manera y que tenemos expectativas de que con esta persona no debería actuar así o que nos marca. A eso yo creo que las heridas vienen de allí, de figuras de autoridad, figuras afectivas cercanas a nosotros. gracias. Bien, gracias. Y Bárbara, por favor, adelante. Sí, yo pienso que la herida viene de afuera, porque si vamos a hablar de las heridas físicas en la piel, por ejemplo, en nuestro cuerpo, ¿verdad? La herida viene con un objeto externo que lastima el cuerpo. Entonces viene de algo de afuera, un objeto contundente, un cuchillo o algo así. Las heridas emocionales vienen de algo externo a nosotros. Eso es lo que yo pienso. Amén. Amén, gracias. Sí, correcto. Para explicarlo sobre las heridas es algo que hace nuestro enemigo, que trabaja muy bien en ello, es la trampa de la ofensa. Cuando hablamos de una trampa, esta palabra trampa viene de la palabra escándalo, y se trataba de poner un señuelo, una carnada a alguien o una víctima para cazarlo. Entonces se produce en nosotros lo que llamamos el círculo de la víctima. Primeramente somos casados en la ofensa. Esta ofensa produce en nosotros la herida, que la herida es cuando nos sentimos ofendidos, cuando nos sentimos defraudados, como decía el hermano Graterol, por alguien que nosotros teníamos una expectativa o, o quien menos pensábamos de que nos iba a tratar de esa manera. Y eso produce en nosotros tristeza, produce sentimientos negativos, lo cual llevan a que nosotros hagamos una acusación. Acusamos al que nos ofende, al victimario, o el victimario ofende a la víctima, y esto produce en nosotros dolor, resentimiento, lo cual también nos lleva a un rechazo, ¿no? Nosotros formamos una coraza para defendernos de las demás personas y no permitimos que ninguna persona quiera volvernos a herir, que nos vuelvan a hacer sentir toda esta cadena que hemos sentido en este momento. Y lo también produce una angustia en nosotros porque vamos a estar en una permanente defensa, una permanente autoprotección para no volver a ser ofendidos o heridos en nuestra vida. El concepto de herida habla que es una marca, una ruptura en nuestra piel, que puede ser en nuestra carne, una corteza de una planta, la cual es producida por una violencia o una fuerza externa.
También hablamos de una lesión, de una herida en nuestra reputación, en nuestro orgullo, en nuestro crédito. Y por supuesto, necesitamos aprender a perdonar todas esas cosas que no han hecho, para que podamos ser libres nosotros y podamos dejar libre también a esta persona que nos ha ofendido. Y por supuesto, como decía la otra hermana, esto no es un sentimiento, no es algo que nosotros debemos sentir, sino que algo que debemos hacer por una decisión propia. Tenemos que hacerlo de una forma voluntaria y no basado en nuestros sentimientos. ¿Qué me podría decir que estamos viendo en esta imagen? Un voluntario, por favor. Es un iceberg. Un iceberg. Correcto. ¿Y qué característica tiene, una característica principal que tiene un iceberg? Que solo vemos un 15% de lo que realmente es. Totalmente correcto. Entonces nosotros vemos siempre lo que está afuera, pero en realidad las heridas que causan un padre o una madre es mucho más profundo y es mucho más grande de lo que podemos ver como un comportamiento inapropiado, una conducta inadecuada. Prácticamente, según los estudios, todas las patologías que han sido, que sufre el ser humano, está muy ligada al ausentismo de los padres. Y este factor individual y sobresaliente también está relacionado con los crímenes, con el abuso del alcohol, las drogas, los embarazos juveniles. Todo esto es formado por el ausentismo de los padres. Muchos padres que, aunque estén presentes, están ausentes en la parte emocional y espiritual de estos hijos, a pesar que están presentes en cuerpo, no lo están en las otras dos partes que son muy importantes en el ser humano. Voy a pasarles un video y quisiera que estuvieran muy pendientes para que relacionen lo que vamos a ver, pero de acuerdo a sus vidas y a sus vivencias. Todo parecía estar bien. Mi mamá, después que se peleó con mi papá, comenzó a beber. Y todas las noches salía. Salía y nos dejaba solos. Yo extrañaba a mi papá. Yo quería decirle cómo me sentía después de esa pelea. Yo necesitaba hablar con mi papá, pero él no tenía tiempo. Todo sucede rápido. Ahí es donde aparece Steve. En menos de una semana mi mamá nos presenta a este hombre. Él era bueno con mi mamá y mi hermano. Un día todo cambió. Steve comenzó a decirle palabras duras a mi mamá. Todo porque se arregló linda para él. Y no podía escuchar palabras tan feas.
Me escondía, aunque me tapaba mis oídos. Los gritos de Steve pegaban en mi cabeza. Quería desaparecer, irme de mi casa, pero no sabía dónde. Tenía tanto miedo. Nunca me pegó. Pero su palabra me dejaba marcas. De esas palabras que hieren el alma. Las niñas me invitaron a jugar, pero yo no quería. ¿Por qué me pasa esto a mí? Nadie se da cuenta de lo que me pasa. O nadie le interesa mi vida. Tan mala soy. Podemos ver en este video de cómo esta niña ha sido afectada por el ausentismo de un padre, lo cual no sabemos por qué circunstancia, pero vemos que su padre no está allí. También que una madre, a pesar de que estaba presente, está ausente en su propia vida, en sus propias necesidades. Y esta niña que necesita ser comprendida, necesita ser escuchada, no tiene esta oportunidad, de lo cual produce en ella una carencia y unas faltas que solamente un padre y una madre pueden, pueden llenar. Bien, hermanos, este tema que continúa justamente tiene que ver con las heridas causadas por la madre. Luego de este video que vimos es fuerte, es una realidad que, lamentándolo mucho, afecta nuestras vidas, afecta la vida de nuestros hijos. Y en este punto yo quisiera, antes de continuar, que pudiéramos orar. Nuestra hermana Lisette nos compartía en la sesión anterior sobre las etapas de la vida, y quizás en esas etapas, desde la concepción, el embarazo, esas etapas críticas de todo individuo, es cuando más vulnerables estamos, es cuando más somos heridos, es cuando quizás donde se han generado justamente esas heridas, ese dolor, y no sabemos cómo quizás nos han estado afectando, y hoy en día los que somos padres podemos estar replicando parte de lo que hemos recibido de nuestros padres. Esta sesión justamente es para poder reconocer esas heridas y tener la oportunidad de sanarlas por la gracia, por la intervención del Espíritu Santo. Yo quisiera pedirles que nos tomemos unos minutos para orar y pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que traiga a nuestro corazón y a nuestra mente esas heridas para poder reconocerlas y entregárselas. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, en esta hora, Padre, delante de tu santo trono. Queremos pedirte perdón, Señor, por las diferentes formas en que te hemos ofendido al no cuidar de nuestros hijos, también al haber sido nuestros padres, quizás por ignorancia, quizás porque ellos mismos no recibieron esa atención, ese cuidado, y replicaron en sus vidas con nosotros cosas, Señor, conductas que también nos afectaron a nosotros. Queremos pedirte, oh Dios, que tú puedas mirar a nuestro corazón
sacar, escudriñar, hurgar en lo más profundo de nuestro ser y sacar de nosotros toda herida, todo dolor, todo lo que nos ha afectado, Señor, y que hemos también replicado en nuestros hijos hoy como padres. Y si aún, Señor, no tenemos hijos, pero está ese dolor, esa herida, ese daño causado por nuestros padres, ayúdanos a entender a nuestros padres, Señor, a también liberarlos. Trae en este tiempo esa revelación tuya a nuestras vidas, ese bálsamo que solamente tu Espíritu es capaz de colocar en nuestro corazón para sanar. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que tú puedas intervenir. Te entregamos nuestro corazón en esta noche, para que tú puedas abrirlo, examinarlo, Señor, entrar en nosotros y ayudarnos a ser hombres y mujeres libres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar con la sesión. Mi esposo en la introducción comentaba acerca de que somos seres tripartitos. Y como seres tripartitos, hay varias áreas en nuestra vida que suelen ser afectadas. Aquí estamos viendo en pantalla las 6 dimensiones en las que solemos ser afectados cuando somos heridos, dañados. Recordemos que una ofensa, o sea, una herida se comienza a partir de una palabra, de una ofensa. Con una palabra se activa la ofensa. Y si nosotros somos susceptibles, somos vulnerables en las 3 áreas que explicaba mi esposo al principio, sea emocional, sea espiritual, sea la parte del alma, todo se afecta. Todo se afecta cuando estamos heridos. Si nos dicen una palabra que realmente nos dolió, afecta nuestras emociones, esa emoción genera un comportamiento que afecta a lo físico. Cuando nos relacionamos en medio de nuestro ambiente familiar, que es el primer lugar de interacción social donde nosotros convivimos y expresamos lo que nos sucede, entonces ahí estamos viendo como una sola palabra que nos haya herido, un dolor que tengamos en lo físico, en lo social, con nuestras familias, con nuestros amigos, en la sociedad donde vivimos, sea en la comunidad de creyentes, afectamos el ambiente de donde estamos cuando cargamos una herida, un dolor. Igualmente cuando en la parte intelectual, cuando nos toca trabajar, desarrollar un proyecto, en medio de todas las tareas vamos a estar afectados si no hemos sanado esta herida, este dolor. Todo eso lo vamos a cargar y vamos a estar afectando está siendo afectado nosotros y nuestro entorno. En la parte espiritual somos afectados cuando nos damos cuenta que decimos, yo no creo en Dios, Dios no existe. ¿Dónde estaba Él cuando me estaba sucediendo a mí tal situación? O cuando mi padre me abandonó, o cuando me dejaron solo. Todo esto lo vamos llevando, si no lo hemos sanado, lo vamos llevando y lo vamos a replicar en nuestra vida cuando seamos padres. Es importante que podamos darnos cuenta de estas heridas que realmente son causadas por nosotras, las mujeres, las mamás, cuando somos madres, cuando descuidamos la primera etapa, cuando nuestra hermana Lisette nos compartía
acerca de esa primera infancia, ese primer momento cuando salimos del vientre y es con nuestra madre que tenemos ese primer contacto, ese descuido, eso es la parte que nosotros llamamos intimidad. Intimidad de nosotras con esa vida que Dios nos ha encargado. Cuando descuidamos esto, herimos. En nuestros hijos creamos sentimientos de soledad, creamos esa inseguridad, vamos viendo niños inseguros, sin sentido de pertenencia, quizás el espíritu de orfandad, todo esto lo producimos lamentablemente nosotras mismas, nosotras como madres, cuando no cuidamos esa primera relación a la que estamos llamadas a dar en esos primeros años de vida, esa primera etapa donde uno como individuo tiene el contacto con el mundo y ese mundo inicial es la madre. Aún en la primera etapa suceden situaciones como el abandono, el rechazo, todo lo que nosotros como mamá podamos estar expresando, sintiendo, nuestros hijos lo están recibiendo y en ellos están generando sentimientos, emociones, que aun cuando están muy pequeños quizás no lo expresan, pero cuando crecen vamos viendo el comportamiento. Hoy por hoy podemos hablar también del descuido en cuanto a la alimentación. En cuanto a la alimentación me refiero específicamente cuando en estas primeras etapas toca amamantar al bebé y nosotras decidimos a veces irresponsablemente no hacerlo por cuidar la figura. Y hoy en día vemos mucho eso en nuestras madres jóvenes. Cuando hacemos esto, estamos causando daños en la identidad, estamos afectando las emociones. El descuido en lo que es la alimentación crea en nosotros inseguridad, ese vínculo que solamente nosotros sabemos cuando amamantamos a nuestros hijos que se crea. Al no tenerlo, al separarnos de eso, genera en el bebé, en el cerebro que está conectándose esas neuronas, una sensación de soledad. Muchas veces aún las personas que escuchamos personas decir que tienen ataques de pánico, que no se hallan en lugares solos, la raíz muchas veces de esos temores, de esas inseguridades, de esos miedos, vienen del descuido de nosotras como mamás en esa primera etapa de nuestros niños, cuando muchas veces puede haber sido el abandono también cuando dejamos a los niños, bueno, quizás por estar trabajando en manos de la abuela, de una niñera. Nosotros hemos pasado por eso y hemos hecho esto también con nuestros hijos cuando vemos que lo dejamos por primera vez en la guardería y podemos contar que lloran desconsoladamente porque ven alejarnos, ven cómo nos alejamos y nosotras mismas nos vamos sentidas, dolidas de dejar a este bebé. Ese sentimiento que ocurre en ese momento no es casualidad. Dios, cuando pensó en la familia y pensó que fuéramos dos, es porque Él sabe que el individuo en cada etapa, qué es lo que va a necesitar de mamá, qué es lo que va a necesitar de papá. Y de ambos, nuestro corazón está hecho para recibir de ambos algo muy puntual, muy particular. Es ahí donde nosotros vemos cuando de repente si nuestra mamá embarazada pensaba que quería un varón y llegó una niña. Ahí eso genera un dolor en nuestros hijos porque nosotros estando embarazadas tenemos esa sensibilidad y creamos ese sentimiento y todo lo que nosotros estamos viviendo los niños lo reciben, lo están sintiendo. Todo eso, aunque nosotros creamos que no,
genera dolor y solo lo vamos viendo en el transcurso de su desarrollo, de su crecimiento. Otra área en la cual nosotros podemos afectar la vida de nuestros hijos es en la parte social. Cuando no nos involucramos en su desarrollo, no le prestamos atención en todo lo que ellos manifiestan conforme van creciendo, les ignoramos, estamos muy ocupadas, nos ocupamos más bien de trabajar o de hacer otras cosas, en vez de atender esa prioridad, ese regalo que Dios nos da, el cuidado que debemos darle. Es por eso que encontramos niños o nosotros mismos nos hemos encontrado en esa situación de inseguridad, de baja autoestima, el rendimiento escolar, porque este niño o esta niña no avanza. Hay temores allí que ellos no saben comunicar y que han sido causados por nosotras mismas, en nuestro descuido, en nuestra quizás indiferencia. Hay niños a veces que reflejan una baja inteligencia emocional y lo criticamos. Y lo que hacemos es señalarlo o compararlo con otros. Y realmente esa baja inteligencia emocional se ha generado por el desapego o el desinterés que nosotras hemos generado al no cuidarles como debía ser. A veces pensamos que llenarles de cosas y de proveerles para lo básicamente necesario, hablando en lo material, es suficiente, pero el cariño, el amor, el afecto, el abrazo, todas estas buenas palabras que necesitamos van generando en nosotros ese dolor y no somos entonces capaces de identificarlo. Cuando nosotros vamos creciendo en la etapa ya en la etapa de la juventud, nosotros no le damos nosotras como madres ese valor a esa etapa por estar distraídas y ocupadas en otras cosas, generamos también en ellas inseguridades. Vemos jovencitas que no saben a dónde ir, que comienzan a tener relaciones equivocadas con personas equivocadas que generan consecuencias dolorosas en su vida. Y todo esto es producto justamente del descuido que nosotras eh, tenemos hacia ellas, justamente en la etapa más crítica, más difícil, que es la etapa de la pubertad, ya cuando están dejando de ser niñas para entrar en la etapa de la juventud, y comienzan a contarnos cosas de esa etapa y no le prestamos atención o subestimamos lo que están sintiendo, las ignoramos, es cuando entonces comienzan a mirar y a buscar en otros lados esa atención, ese cuidado. Y tenemos hoy en día pues consecuencias dolorosas del daño que hacemos y tenemos que reconocer que hemos afectado la vida de nuestras hijas al nosotros no dejarnos guiar por el Espíritu Santo, quizás al no reconocer que necesitábamos ayuda como madres para orientar a nuestras hijas, para guiarlas. Igualmente, todo esto nos lleva también a ver cómo no solamente la falta de mamá, así como lo veíamos en una de las sesiones anteriores con Lisette, en la clase pasada, de que el lóbulo prefrontal tiene un tiempo donde culmina y vimos esas tomografías de esos cerebros tan cruelmente mostrando realmente la realidad de lo que sucede. Si nosotros descuidamos, hay un vacío que queda allí que no es cubierto. Así como nosotras provocamos estas heridas, también el padre tiene una parte importante que afecta esa construcción del cerebro. En esta parte les voy a dejar con mi esposo para que él pueda también entonces compartirle lo que son las heridas que causan los padres.
puntualmente en cada etapa. El padre es el encargado de fijar la autoridad moral. Cuando hay ausentismo de padre, hay falta de moralidad. Tenemos niños que no pueden soportar la crítica, la disciplina, se rebelan contra ella. No conocen las normas absolutas ni la diferencia entre el bien y el mal. Con estos niños problemáticos, que llamamos que son malcriados, que no tienen un modelo a seguir y no han tenido una disciplina en su casa y no han tenido una corrección a tiempo. No es responsable por ninguna cosa que hagan, nunca aceptan la responsabilidad de los daños, de la destrucción. Son estos niños que llamamos que son incontrolables. El padre es el encargado de poner esta autoridad moral para que los niños tengan discernimiento del bien y del mal. También cuando falta el padre, este niño tiene problemas de identidad. Ahí empieza también la parte de que hablamos del homosexualismo y el lesbianismo. Estos niños no tienen un marco de modelo masculino o un modelo femenino, que es el potenciado por el padre, no sabe quién es. Muchas veces la falta de padre hace que este niño no tenga un sentido de pertenencia en una familia. Muchos que hemos visto cuando las familias son completas de generación en generación, se hace como una historia familiar de ciertas costumbres o características que esta familia genera en el tiempo. Estos niños no la pueden tener, no reconocen la diferencia entre el bien y el mal y siempre tienen como un agujero con la forma de su padre. Cuando están las reuniones escolares, las actividades deportivas, donde otros niños llevan a sus padres, estos niños carecen de, de esta protección paterna. Forman una máscara donde ellos no pueden presentarse de una forma real, y lo cual representan un falso yo, una pantalla que ellos marcan porque tienen miedo al fracaso, a ser rechazado por otros. Siempre están con una actitud de enfado porque les faltan ciertas cosas que solamente el padre puede proporcionarle. Está siempre a la defensiva, viendo un posible daño que pueden recibir. Son posesivos con sus cosas, no las prestan, les cuesta compartir. Este, También aprenden a manipular porque no tienen ese contrapeso paterno, ya que la madre normalmente es más propensa a ser muy defensiva. Entonces ellos aprenden a manipular y a manipular a otras personas, haciéndose pasar porque, haciendo que las personas tengan lástima de ellos porque no tienen padre. Son destructivos. Muchas veces no cuidan las cosas que se les compran o que se les regalan, no le dan el valor que tienen. También tratan de promocionarse a sí mismos, marcando o queriendo ver que a las demás personas lo bien o lo bueno que son haciendo ciertas cosas o teniendo ciertas características. Se preocupan primeramente por sí mismos cuando van a una fila, de repente a un reparto de comida, una piñata. Ellos quieren siempre ser los primeros en ser atendidos y no entienden que, que otros también podrían tener la, el mismo derecho que ellos. En el rendimiento, a veces se involucran en muchas actividades tratando de ser reconocidos por otros. Quieren siempre ser los mejores y lo manifiestan abiertamente.
que son mejores corriendo, mejores atrapando y buscan llamar la atención por esa falta y esa necesidad que ellos tienen. El padre también da la seguridad emocional. Ellos sienten siempre seguros emocionalmente porque quizás puedan creer que el padre no está por su culpa. Y entonces se sienten inseguros y pueden también pensar de que pueden ser abandonados por sus padres. Cuando las madres tienen otro tipo de relaciones que tienen padrastros, ellos de repente siempre están pensando que esta persona también pueda abandonarlos a ellos. Siempre están en un propenso a ser avergonzados y se avergüenza muchas veces de manifestar sus, sus actitudes, sus necesidades. También tienen problemas para reconocer sus sentimientos más profundos cuando están enojados, cuando están alegres. Mostrar estos sentimientos se les hace cuesta arriba. También en la mayoría, cuando ya son un poquito más adultos, llegan a la parte de cuando van a tener relacionarse con el sexo opuesto, surgen los mujeriegos, o las damas que cambian de novio, tienen muchos novios al mismo tiempo. Esta seguridad emocional hacen que ellos, cuando empiezan a relacionarse y a profundizar sus relaciones, empiezan como a huir, a buscar la huida para que estas personas no se den cuenta de que son débiles emocionalmente. En muchos casos buscan lo que llamamos una negación de pareja, una pareja que es prohibida o que consciente, inconscientemente ellos saben que en un momento dado van a ser abandonados por ella porque son relaciones imposibles o como llamamos nosotros, de yugos desiguales. Entonces, ellos tienen falta de afirmación porque el padre es quien afirma las capacidades del niño, les hace saber cuál es su valor real. Que muchas veces ellos luchan contra la madurez porque a veces no quieren madurar y cuando vemos estas etapas de transición entre la niñez y la juventud, de la juventud a la adultez, ellos se resisten a pasar estas etapas. Muchas veces vemos estos hombres que son solteros, que tienen 30 40 años y todavía están pendientes de cosas de personas jóvenes o niños. Tratan de impresionar a la gente porque tienen falta de afirmación. Sus padres no lo afirmaron, no le dieron las palabras que necesitaban ellos para saber su valor. En esta semana no vamos a cargar en el Drive ninguna asignación porque esto es algo muy personal que ustedes deben hacer con la ayuda del Espíritu Santo. En su cuadernillo, en la página 10 y 11 hay una asignación que van a hacer ustedes exclusivamente con Dios y hace falta que lo hagan en un ambiente retirado, un ambiente donde puedan concentrarse y allí van a identificar estas heridas, las van a anotar con la mayor precisión posible, describirlas y reconocer también cuáles fueron las heridas que le hizo su padre y reconocer las heridas también que fueron productos por su madre. Ujú. Entonces vamos a pasar otro video que sería lo ideal que pudiéramos ver y poder decir sobre nuestros padres.
Hoy quiero decirte lo que siento por ti. Y quiero hacerlo antes de que sea demasiado tarde y me arrepienta por haber guardado lo que llevo muy dentro en mi corazón. Aunque nunca antes lo haya hecho, quiero decirte que te quiero, que te estimo y siento mucho respeto por ti, que vivo orgulloso de ti y que no te cambiaría por nadie en el mundo. Porque aunque pudiera pedirle un deseo a un genio, sin duda, le pediría a ti como mi papá de nuevo. Hoy solo quiero darte las gracias por todo lo que me diste. Gracias por enfrentar tus deberes como padre sin miedo y por aceptar la enorme responsabilidad que significaba. A ti que cuidaste de mí siempre, que te preocupaste por mis necesidades y anhelos. A ti que me cargaste en tus brazos y años después me seguías apoyando en mi niñez. Y es que desde mi infancia te veía como un superhéroe. Y a pesar de que han pasado los años, aún lo sigues siendo para mí. Gracias, papá. Y no solo por ayudar a traerme al mundo, sino por hacerlo con deseo, con amor y cariño. Gracias por tus cuentos, por tu paciencia, por tus consejos, por tus historias, por tus regaños, por tus enseñanzas y por tu mano fuerte que me acompañaba y que me enseñaba el mundo. Es que sinceramente, nunca existió para mí un maestro como tú. Gracias. Gracias por haber estado a mi lado en las buenas y en las malas. Gracias por haber soportado e ignorado mi indiferencia y enojo. Aquellos en mi juventud y en mi niñez. Gracias por tus llamadas cuando estabas lejos. Por esas llamadas que me alentaban y me llenaban de fuerza y seguridad. En verdad, gracias por existir. Gracias por ser real. Porque siempre pude decirle a los demás que yo tengo un gran papá. Gracias por siempre tener tu puerta abierta para mí y por aguantarme y tolerarme cuando nadie más lo hacía. Gracias por estar siempre al alcance de una llamada, cualquier día, a cualquier hora, listo para reaccionar ante cualquier problema que tuviera. Por eso gracias por todo, papá. Pero más que nada, gracias por todo lo que me enseñaste con tu ejemplo de persona honesta, de hombre trabajador y con tu amor desinteresado de padre. Gracias por los buenos sentimientos que me inculcaste y que tanto aprecio. Gracias por todo eso, porque después de ser grande y hoy en día, por fin he comprendido que el amor verdadero es ese que se entrega, aún sin esperar nada a cambio. Por eso hoy comprendo y hoy valoro lo difícil que es ser papá. Y es por eso que hoy más te recuerdo, te valoro, te extraño y te quiero. Gracias.
Bueno, mis hermanos, nunca es tarde para liberar perdón a aquellos que nos dieron lo mejor de su juventud, pensando que todo lo que estaban haciendo era lo mejor que podían hacer para nosotros. Con este video pues cerramos la sesión de hoy. Esperamos que esta semana el Espíritu Santo pueda hablarnos a todos y podamos entrar en ese proceso de sanidad, de restauración, confiando en que en Jesucristo encontramos la mayor libertad y la plenitud para todas las cosas que podamos estar arrastrando.